El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del brazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha sido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.
En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Siempre que decidimos obedecer a Dios, siempre viene la oposición, vienen ataques del enemigo, vienen tentaciones sobre nuestra vida para probar nuestra obediencia, para probar nuestra fe. Yo me he puesto a analizar, me he puesto a pensar que nada más a los creyentes les viene la oposición. Esto sucede siempre que queremos hacer las cosas correctas, pero si lo vemos desde un punto de vista secular, en el mundo que estamos viviendo, cuando una gente se está portando mal, ustedes lo saben, quiere cambiar de vida y lo intenta, y esa persona tiene oposición. Tiene oposición de las personas que lo rodean, de los amigos, de la familia. Porque, mire, cuando, vamos a decir una gente que es borracha, pero cuando empieza a cambiar y quiere venir después a la iglesia, la gente dice, está loco, porque antes era borracho y ahora está loco porque va a la iglesia. Entonces, la oposición siempre va a existir. Cada vez que uno toma decisiones diciendo voy a hacer un cambio en mi vida va a ser distinta, no va a ser igual que antes, oposiciones hermano siempre las habrá, siempre va a haber. En este día yo quiero animarlo, hermano, a usted a través de la palabra de Dios, que nunca le tenga miedo al cambio, es decir, a la oposición. Nunca tenga temor de una tentación si usted está en Cristo. Y como ya le dijimos, y usted lo sabe, Dios es el que siempre tiene el control de nuestra vida. No tiene por qué, o no tenemos por qué tener temor, inclusive en situaciones políticas, sociales, en donde uno dice, ¿qué será de mi vida? Porque entonces aparecerá la preocupación, ¿qué será de mi vida? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Y saben por qué? El diablo se aprovecha de esto para infundir en nosotros duda, para meter temor en nosotros, para que no se siga con el propósito de obedecer a Dios, de buscarlo a Él. Yo mismo he escuchado de personas que dicen, bueno,
Yo había empezado a ir a la iglesia buscando a Dios, pero he escuchado situaciones dentro de la misma iglesia que me desanimaron. Entonces la pregunta es, ¿sobre quién o en quién confiar? ¿En quién debemos nosotros de confiar? ¿Cuál es la base de mi confianza? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Hay muchas preguntas, y para poder nosotros despejar esas interrogantes, vamos a la palabra de Dios ahí que ya leímos hace un momento, en los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 12, en donde la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, había comenzado con el poder del Espíritu Santo, había recibido esa capacitación sobrenatural. Había visto milagros, las personas hablaron en otros idiomas que nunca habían aprendido, oraban por los enfermos, recibían sanidad, oraban por los paralíticos y esos paralíticos caminaban, se levantaban, oraban por los muertos y se levantaban. Era una cosa tremenda lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Bueno, todo iba bien, hasta que empezó una situación política, social, a oponerse a la iglesia del Señor. Y fue una situación difícil. En esa situación de aquí del libro de los Hechos, capítulo 12, ya estaba bastante tranquila a comparación de lo que en realidad estaba pasando. Porque ahí a Pedro lo tomaron preso, y el que iba en contra de lo que decía el rey, en este caso Herodes, o lo que dijera cualquier persona, el emperador romano, era sentenciado a muerte. Mira, vamos a ver la historia, vamos a ver qué pasó ahí en Hechos, capítulo 12, del versículo 5 al versículo 11. Vamos a poner atención a esta porción de la palabra, a lo que en realidad Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana, que es muy importante. Mire cómo dice la palabra, sigámoslo ahí en la casita, capítulo 12, versículo 5 al 11. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel porque la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete. Eso quiere decir cámbiate, ponte tu ropa y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino en que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Acabamos de leer en esta porción de la palabra de Dios. Qué tremenda historia. Herodes, el rey de los judíos en ese tiempo, era un asesino, era terrible, había matado hasta su propia familia, incluso mató a algunos de sus hijos para poder mantenerse en el poder. Él no tenía ningún problema, no tenía ningún temor en perseguir a la iglesia de Dios. La iglesia
había visto la mano de Dios, había visto los milagros, pero ahora Dios había permitido esa oposición. Y cuando Dios permite oposición es cuando tiene también un propósito, como lo dijimos hace 8 días con respecto a las crisis que nos vienen. Dios quiere glorificarse, Dios quiere que veamos cuán grande es Él. Así que Herodes había tomado a Pedro porque Pedro era uno de los líderes de ese tiempo más fuertes de la iglesia. Era lo que estaba abriendo las puertas del evangelio en todo lugar. Así que tomaron a Pedro, lo pusieron en la cárcel y Herodes dice: lo voy a matar para que el pueblo esté a favor de mí y yo pueda mantenerme en el poder más tiempo. Así que ya tenía todo el plan preparado. Al otro día Pedro iba a morir. Lo iban a lo mejor a decapitar con espada o matarlo de otra manera, porque eso es lo que hacían ellos en ese tiempo. Herodes ya había matado a Jacobo con la espada. Entonces dice la palabra que Pedro se encontraba en la cárcel. Pero vean algo importante. Dice aquí que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, por él. Y Pedro podía estar muy tranquilo confiando en Dios. Usted se puede imaginar el carácter de Pedro, podemos imaginar el espíritu de Pedro, cuál era la razón de la base, cuál era la base de su confianza, cómo es que Pedro estuviera tan tranquilo sabiendo que lo iban a matar, cómo es que él tenía esa seguridad. Hay un gran principio, hermanos, que aprendemos en la palabra del Señor, que aquel que está descansando en Dios tiene su confianza total puesta en Dios. No se va a descontrolar porque sabe que Dios tiene el control. Y valga la expresión, si Dios tiene el control, entonces yo no me puedo descontrolar. Si yo digo que Dios tiene el control de mi vida, de mi familia, de mis recursos, de mi trabajo y hasta de mis papeles, yo no me puedo descontrolar, porque sé que Dios tiene el control. Y si aparece por ahí alguna oposición, tal vez es porque Dios quiere hacer algo más grande en mi vida. No sé qué hará con los demás. Hermanos, olvidémonos de lo demás. Enfoquémonos en el Dios que nosotros creemos. ¿Por qué creen que la iglesia estaba orando por Pedro? Porque sabían que Dios sabían del Dios en el que creían, porque Dios respondía y porque oraban al Dios grande y poderoso de la Escritura. No orando al Dios de la imaginación. Ese es el problema que tiene muchísima gente. Tienen un Dios acorde a su imaginación, a lo que creen que ese Dios puede hacer. Yo no entiendo a algunos hermanos en Cristo cuando dicen: no sé qué hacer con esta situación que estoy pasando. Sabiendo, hermanos, que tenemos un Dios que todo lo puede hacer. Entonces, ¿por qué no oramos y confiamos en Él? ¿Sabe por qué? Porque nuestra imaginación nos ha reducido a un Dios que algunas cosas puede hacer y otras no las puede hacer. El Dios que dice en la Escritura, dice que todo lo puede hacer. Él abre puertas. Él es el que protege cada uno de sus hijos, el que tiene el propósito con todo lo que nos sucede. Es el Señor y yo tengo que creer en Él por eso. Si Dios
controla mi vida, entonces voy a tener esa misma paz que tenía Pedro. Esa paz de quietud, ese descanso, ese reposo de saber que Dios está obrando en mi vida. Así que solamente Dios se va a llevar la gloria de todo esto. A mí me llama mucho la atención que la iglesia dice que estaba orando sin cesar por Pedro. Y Pedro estaba durmiendo. Qué trágico pensar si hubiera sido al contrario. Si Pedro hubiera sido el que hubiera estado orando y clamando, Señor, líbrame, y la iglesia estuviera durmiendo. No me imagino qué hubiera pasado realmente, porque con esto lo que Dios quería era despertar a la iglesia también para que juntos oren al mismo Dios, al Dios de la palabra, al Dios de los imposibles. Entonces es conectarnos a Él de acuerdo a su carácter, a sus tributos, a lo grande que es el Señor. Oremos a ese Dios en quien nosotros creemos. Oramos juntos, pero Pedro no estaba durmiendo espiritualmente. Pedro sí estaba durmiendo, literalmente estaba descansando. ¿Cómo es que podía dormir esa noche si estaba sentenciado a morir? Porque esa paz que había en su corazón, esa confianza tal en el Señor, él dijo, voy a descansar, voy a descansar. Él no dijo que estaba preocupado por su familia. Acuérdense que Pedro tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía a su suegra, pero no estaba pensando en todo eso, estaba descansando lo que Dios iba a hacer en su vida. Él estaba, solamente Dios tiene el control y estaba reposando en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplos, hermanos. Dice, cuando las cosas se ponen muy más difíciles, es cuando nosotros debemos de tener más confianza. No es el descanso de no voy a hacer nada, no. El descanso en Cristo, el reposo en Cristo, es una virtud que siempre, siempre está activa, porque el Señor nos está moviendo. Pero descansemos sabiendo que Dios tiene el control. Los discípulos una vez estaban con Jesús en la barca y había una tempestad tremenda que se hundía todo se iba a terminar. Ellos pasaron muchos años de experiencia en el mar, pues eran pescadores. Y yo mismo sé lo que es una tormenta en medio del mar, tormenta que duró 7 días, 7 noches. Hermanos, dice la Biblia que la barca se estaba hundiendo. ¿Y saben qué pasó? Los discípulos fueron a Jesús para despertarlo. Le dijeron, Señor, nos vamos a hundir y tú tan tranquilo durmiendo. ¿En quién estaban confiando realmente? No tenían ellos todavía el conocimiento completo de quién era Jesús. Pero Cristo se revela en su palabra como el Dios Todopoderoso y que tiene el control de la tempestad. El Señor cuando se despierta, calma todas las cosas y ellos ven la gloria de Dios, ven el poder de Dios. Porque los discípulos ya habían pasado por muchas experiencias y pasaron por esta experiencia, por esa tormenta, y aquí está la respuesta para conocer más a Cristo, para conocer el poder que tenía de calmar las tormentas, porque Él todo lo puede hacer. Entonces, si el Señor nos enseña a que debemos a veces descansar en Dios en medio de las tormentas, lo que debemos de hacer es la oración que hicieron por Pedro, diciéndole, Señor, tú tienes el control, confiamos nosotros en ti. Sé que todo está en tus manos. Por eso yo siempre se los digo en la congregación, cuando amanece, hermanos, cuando ustedes se despierten y pongan el primer pie después de la cama, antes que cualquier otra cosa, hermanos, usted tiene que conectarse con el Señor. Tiene que orar, tiene que clamarle al Señor, tiene que pedirle dirección
de su vida al Señor. Es como un piloto de avión cuando cada vez que sale, cada vez que aterriza, cada vez que hay un problema, ¿qué hace el piloto? Se tiene que conectar con la torre de control para saber qué hacer. El piloto puede tener muchísima experiencia, pero si no se comunica, puede perder la ruta e incluso puede perder el control del avión. ¿Qué hacen las naves espaciales? Cuando de repente todo va bien y de repente hay algo que suena por ahí raro o una agujita que se mueve mal, ¿cuál es la expresión de los pilotos? Houston, Houston, Mayday, Mayday. Se conectan, siempre están en comunicación con la torre de control, siempre. Hermanos, esto es similar para nosotros. Cuando pasan cosas que decimos, no sé qué hacer, qué es lo que voy a hacer, entonces cuando hay que conectarse con el Altísimo. Él sabe todas las cosas, Él tiene el control, hay que orar. Eso es lo que hacía la iglesia del Señor, oraba, se conectaba con el Señor. Aunque yo creo que algunos tenían por ahí alguna interferencia, pero se conectaban con Él. Pedro era una persona que estaba todo el tiempo conectado con el Señor. No necesitaba conectarse solamente con los problemas. Hermanos, cuando uno está enamorado de Dios, no se conecta solamente cuando hay un problema, sino que es una comunión ininterrumpida con Él, todo el tiempo. Incluso por medio de su palabra, nos pone al tanto, nos dice, mira, ten cuidado porque te viene una tormentita, y de esa forma como que nos prepara. Y así no me va a tomar desprevenido. ¿Y sabe por qué no me va a sorprender? Porque estoy conectado. Eso es lo que pasaba con Pedro. Pedro estaba conectado y ya sabía lo que venía. Pero eso, aquel que tiene su confianza en Dios todo el tiempo, no va a tener temor del futuro. Este presente está siendo guiado por Dios. Y si Dios guía su presente, hermano, no se preocupe por el futuro. Dios sabe cómo hacer las cosas, Él nos va a guiar, nos va a dar un plan y nos va a decir cómo se van a dar las cosas. Las promesas de Dios son las que nos van a dar el descanso y la paz que el mundo no entiende, como dice su palabra. Si Dios ha hablado, si Dios ha prometido, ¿cómo no vamos a descansar en Él? Él sabe lo que está haciendo. Él tiene el control de todas las cosas. Porque Pedro podía dormir tranquilamente. ¿Sabe por qué? Porque Pedro ya había oído la voz del Señor. Para este entonces, de este relato que acabamos de leer de los Hechos, ya Jesucristo le había hablado bastante a Pedro de cómo serían las cosas y que tendría que padecer por causa de él. Aquí estamos hablando más o menos del año 42 o 43 después de Cristo. Y antes de que el Señor ascendiera a los cielos, en el año 33, le dice a Pedro la forma en que iba a morir, pero también le dijo que le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Entonces Pedro tenía una promesa. Él sabía que dependía de Dios todo el tiempo y sabía que él iba a ser usado para llevar el evangelio del Señor. Abrió puertas en donde estaban cerradas. Así que Pedro estaba totalmente descansando en la palabra de Dios. Él pensaba, si Dios dijo que me iba a usar, pues me va a usar. Tal vez no sea el momento en que me tengo que ir,
esperaré las instrucciones. Y hermanos, esa es la clave. La clave es una entrega total y absoluta a Dios. Una entrega es darle todo al Señor. Hay muchas cosas, hermanos, que no son nuestras. Se las tenemos que entregar a Dios. Recuerde a Job lo que dijo cuando perdió todo. Y cuando digo todo, hermanos, es todo. Perdió tierras, perdió ganados, perdió hijos, perdió todo. ¿Sabe qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, hermanos, hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Yo tengo 2 hijos, tengo 2 nietas, sigo siendo padre. El Señor nos ha dado bienes, cosas materiales, un carro, una casita, y todo eso hay que cuidarlo, hay que administrarlo. Porque, hermanos, cuando uno se enfoca en esas cosas antes que en Dios, ese es el gran problema. Por eso, una entrega, dijo el Señor Jesús, dijo, si quieren confiar en mí al 100% y quieren aprender de mí, entonces tienen que renunciar a todo lo que tienen. ¿Y sabe por qué es tan importante esto? Incluso renunciar hasta al dinero cuesta mucho eso. La renuncia es despojarse de creer que yo soy el dueño. No puedo decir, esto me pertenece a mí, esto me pertenece a mí, y así como todo puede venir, todo puede irse. Muchas cosas pueden pasar, uno no sabe. Esta vida está llena de riesgos. Por eso les digo, hermanos, si yo me agarro de las cosas materiales, cuando las pierda, me va a hacer sentir tan mal, tan desprotegido, que vamos a perder el propósito por el cual nosotros vivimos. Preguntémonos, hermanos, ¿cuál es mi máximo objetivo en la vida? Si para usted lo máximo es su trabajo, eso es lo máximo para usted, el día que lo pierda, se le va a venir el mundo para abajo y no va a saber qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque está confiando nada más en eso, en su trabajo. Por eso el Señor Jesús dijo, el que no renuncie a todo eso, no puede ser mi discípulo. Porque no debe de aferrarse a esas cosas en este mundo. Hay que desprenderse y tomar la mano del Señor. El objetivo es hacer la voluntad de Dios. La misión es Cristo y Él tiene que ser el propósito de nuestra vida. Si no es así, entonces va a venir la desesperación en nosotros, en todo lo que nos pase. Nuestra confianza va a estar segura si Cristo es lo máximo en nuestra vida. Siempre va a ser así. Por eso, tomémonos del Señor, hágale como Pedro. Él estaba tranquilo, él sabía lo que podía pasar. Incluso le habían dicho que podía morir crucificado. Él y todos sabían que Pedro iba a morir crucificado. Y aún así, él estaba, dice la palabra de Dios, dormido tranquilamente, sabiendo que él en un momento dado iba a morir. Entonces, no estaba desesperado por su propia vida. Fíjense hasta qué punto no estaba desesperado por su propia vida. ¿Por qué? Porque había recibido la palabra del Señor, diciéndole, me vas a servir, pero en algún momento vas a morir crucificado para mi gloria. ¿Y saben qué dijo Pedro? Listo, aquí estoy. Ya no era el Pedro miedoso negando a Jesús. Y de hecho Pedro murió crucificado allá por el año 67. Es decir, hace 1953 años que Pedro pasó por esto. Pero antes de morir estuvo sirviendo al Señor, abriendo puertas, predicando el Evangelio
él podía descansar en la palabra que Dios le dio. Y si Jesús se lo dijo, se va a cumplir, es su promesa. Pedro dijo, yo confío en Él, sé que Él tiene control de las cosas. Pedro sabía en quién había creído. Y por último, Pedro estaba atado con cadenas, y no solo eso, tenía guardias por todos lados, y después un paredón, dice la palabra de Dios, totalmente de hierro y sin fuerzas él para poder abrirlo. Era imposible salir, humanamente hablando. Pero la cuestión es que uno depende de Dios. Entonces yo creo que Pedro se preguntó, ¿qué es lo que Dios hará? ¿Cuál es la obra sobrenatural que Dios va a hacer? Lo primero que ocurrió con Pedro fue quitarle las cadenas de las manos. Yo no sé si le ha pasado por ahí alguna ocasión a usted que dice, me siento atado de manos, no sé qué hacer, no encuentro la salida. Hermanos, cuando uno confía en Dios, eso se rompe. Él rompe toda atadura, el Señor libera, el Señor abre el camino. Hay que estar preparado para lo que viene, preparado para esa obra sobrenatural. Cuando el ángel despierta a Pedro, le dijo, levántate y vámonos. Pedro estaba dormidísimo, pero llega este ángel y mire lo que dice el versículo 7, de capítulo 12. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Vamos a leer el versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y cuando estaban pasando estas cosas, dice que las puertas se abrieron solas. Ahora nosotros con un control remoto podemos abrir la puerta del garage, pero en aquel tiempo, hermanos, fue algo tan milagroso y sobrenatural que Pedro dice aquí que pensó que era una visión. Y claro que él sabía que era un milagro, porque ya los había visto antes con Jesús. Pero hay algo que también me llama la atención, dice el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. A veces nos pasa como a Pedro, no somos conscientes de que en este preciso instante, hermano, Dios está haciendo algo sobrenatural con nuestra vida y no nos damos cuenta. Y todo pareciera que es una visión, como dice Pedro. ¿Será que Dios está transformando su carácter? ¿Será que Dios le está manteniendo su trabajo? ¿Será que Dios le está dando más tiempo de vida? Nosotros lo tomamos como algo normal, pero usted ni se imagina la obra sobrenatural de Dios a favor de su vida. Todos los días, cada día, no sabe de todos los ángeles que Dios envía para usted. Hay que volver en sí como Pedro, hay que despertarse y decir, gracias Señor, gracias porque hasta ahora tú me has sostenido. A pesar de mis malas decisiones, a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado, hay una obra sobrenatural que Dios ha comenzado en nosotros, pero tenemos que estar atentos para saber cuál es el siguiente plan de lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Cuál es esa puerta que Dios va a abrir? Para Pedro, esa puerta de hierro era imposible de abrir. Para Dios,
no hay ninguna puerta imposible. Al que cree, el Señor abre. Al Señor no le podemos creer en partes, es al 100% o cero. Nosotros los cristianos sabemos en quién creemos. Mi confianza en Cristo está basada en lo que dice su palabra. Y esa confianza viene, hermanos, de una entrega total. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor, que has traído a nuestro corazón en estos momentos. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, seas con cada uno de mis hermanos. Y gracias, Señor, porque podemos tener esa confianza total en ti. Sabemos en quién creemos. Después de haber escuchado, Señor, esta palabra que nos has traído, te pedimos que tú nos bendigas. Bendice a los hermanos que están en enfermedad, Señor. Bendice a los hermanos que están lejos de nosotros. Y, Señor, te pedimos que tú nos des dirección para poder seguir tu camino. En el nombre de Cristo lo pedimos y agradecemos. Amén. Hermanos, tenemos un cumpleañero. Felicitamos a nuestro hermano Osvaldo por este año que Dios le ha dado más en su vida. También agradecemos a Dios porque sabemos que ya se encuentra mejor de salud. Mi papá y la hermana, nuestra hermana Estercita, Dios les bendiga. Seguiremos orando por ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos a escuchar las mañanitas cristianas. Feliz cumpleaños para nuestro hermano Osvaldo y que Dios le siga bendiciendo, hermano Osvaldo. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios le damos gracias que con sin par bondad, al fin de este año hermoso te permitió llegar. Feliz